Amigas y amigos de Lechubiza, seré sincero. Este no era el podcast que tenía pensado para esta edición. Y lo pueden ver en la pobre edición de video. Es un pinche dragón saliendo de aquí, güey. No. Estaba escribiendo uno muy bonito sobre terminar relaciones y cómo mejorar a través del dolor y El duelo. el proceso de duelo, ¿no? De terminar una relación. Pero resulta que en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo que tenía encima se esfumó. Se escapó de mis manos, amigos. La extraño. La extraño. Simplemente pasa el tiempo. Simplemente pasa. El tiempo se nos va. Las fechas límites nos comen. Y no hay nada que yo hubiera podido hacer distinto que hubiera mejorado la situación. O al menos eso es lo que me gusta decirme, ¿no? Para no sentirme tan mal conmigo mismo. Lo cierto es que la procrastinación y el saber... ¿No? Lo cierto es que la procrastinación y el no saber aprovechar el tiempo es un problema que muchos sufrimos. ¿A quién no le ha pasado? Ves la fecha final de un trabajo o de una actividad y simplemente pospones ponerte a trabajar hasta que de repente... ¡Pum! ¿Cómo? ¡Pum! Estás en la cárcel por evasión fiscal. ya que jamás declaraste ante el SAT que no tenías ingresos ni egresos porque te mantenían tus papás. Sin embargo, hacías movimientos por 16,000 pesos al mes. Todo en Grupo Fishers. Y de repente estás en la cárcel por evasión fiscal. O algo así. La neta, al chile sigo sin saber cómo funciona el SAT. Pero no siempre tiene que ser así, amigos. Según me han contado, hay métodos y estrategias que podemos implementar que nos ayudarán a aprovechar más nuestro tiempo. Y que hoy vamos a platicar en esta mesa de Lechubiza, en todo lo que no te enseñan en la escuela, para ver si alguna de estas pues, nos funciona, ¿no? Primera de ellas, hacer listas y establecer prioridades. No, muchas veces puede pasar que sabes que tienes muchas cosas que hacer, pero no tienes ni perra idea de qué son. Como que el cerebro se bloquea de tantas cosas, güey. Y volvemos al ejemplo del señor Burns. Estás tan lleno de pendientes que dices, güey, no tengo pendientes. De no, cabrón. No, neta, tienes que empezar por algo. No tengo pendientes. ¿Te ha pasado? O como pasaba un chingo de... Tengo un chingo de tarea, entonces me tengo que dormir un rato. Sí. No sé cómo explicarlo, pero así tiene que ser, güey. Pero ¿cuál era el pedo, por ejemplo, con esto de, güey, tengo un chingo de tarea que no tengo ni idea cuánta es, ni cómo es, y me da hueva pensar en esa? ¿Qué hubiera pasado si en el momento en el que te iban dejando la tarea, la vas anotando en una lista que tú de manera puntual e inteligentemente nombrabas como tarea? Que cuando llegaba la hora de trabajar, decías, güey, ¿qué tengo que hacer? Veías tu lista. Tengo todo esto que hacer. Y entonces ya puedes decir, esto es para dentro de 2 semanas, esto es para mañana. Esto, la neta, ya no lo entregué. O sea, ya podías administrarte. Pasa lo mismo con cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. Si no pones una lista de todo lo que tienes que hacer, no puedes tener la visualización completa y no puedes establecer prioridades. Yo no me acordaba de ese sentimiento de la prepa de... La neta, yo no lo entregué, güey. Ajá. La neta no va a pasar, güey. Sí, exacto. Pero muchas veces se seguía aumentando la tensión porque si es verga, güey. ¿Era para hoy o era para dentro de 3 semanas? Todavía tendré tiempo de no hacerlo. Y dime si no pasa igual con el trabajo. Sí. Tienes... Y más cuando... O sea, todavía cuando estás en la prepa puedes hacerte pendejo con la tarea. Entonces ya cuando eres un adulto, si no priorizas, si no tienes un listado de cosas que tienes que hacer, te vas a volver loco. Digo, haciendo alusión un poco al podcast de todo lo que no te enseñan en la escuela, creo que justamente se maneja el tema de las tareas como complemento a materias que muchas veces consideramos inútiles, como lo que hablamos muchas veces en este podcast. Hoy, honestamente, a mí me vale verga. Hoy por hoy, la composición molecular de los diferentes elementos de la materia. Sin embargo, el proceso en el cual te dejaban tarea en química es un proceso que creo que debieron haberle puesto más atención y debía haber un profesor y debía haber una estrategia pedagógica para que tú aprendieras en la prepa cómo administra el ser humano un pendiente, Pues cómo administras una entrega. Desde que estás niño, ¿no? O sea, realmente Sí. desde que estás niño
literal sí es como de, niños, apunten, hay tarea, y ya si tú la apuntaste, es bien de Dios, y ese morro meco tiene que acordarse. Y ya en la prepa, como dices, en la prepa que es mucho más la carga, que ya son distintos maestros. Claro, güey. Nadie te dice, güey, así es como se administra un pendiente. Lo así que es hacían como las lo maestras organizas. en la primaria era, yo te voy a dejar una tarea el lunes y voy a rezarle a tu mejor santo para que el viernes aparezca en mi escritorio. Pero el proceso de lunes a viernes para que yo administre un pendiente, para que yo organice mi vida, porque la vida de alguien de 7 años es compleja, güey. Yo necesito saber en qué momento hago tarea, en qué momento como, en qué momento salgo a jugar fútbol y en qué, Salgo a follar. y en qué momento me toco donde dicen que no me toque. Si yo logro administrar estas 4 prioridades de mi día, Ajá. entonces empiezo a generar procesos de cómo yo administro mis pendientes. Pero no, lo que funcionaba es, ¿qué dijo la pendeja el lunes? Ay, no me acuerdo. Y el jueves en la noche, ¡verga! Ajá. ¡Verga! No, nunca se le dio realmente especial atención a ese pedo de tus procesos para organizarte, la neta, güey. ¿Sí? Y Así hoy es. por hoy... Soy un excelente ingeniero. Hoy por hoy soy diputado y lo estoy haciendo mejor por ti y por tus hijos. No, hoy por hoy lo que veo es que como lo tuvieron que resolver las personas es cada quien tiene su puta fórmula, cada quien sabe cómo le hace, no hay una sola manera de administrarte. ¿Por qué? Porque como a nadie le enseñaron, todo mundo sacamos sobre la marcha nuestra organización del tiempo y de nuestras actividades, güey. Sí, efectivamente. Entonces, como primer consejo, hagan listas, establezcan prioridades. Yo hago eso en la mañana, o sea, voy a contar un poco aquí como prácticas, creo que está interesante platicarlo. Ujú. Yo soy un desvergo, o sea, yo no tengo orden en la vida, güey. O sea, no hay manera en la que yo pueda tener cierto proceso. Entonces, lo que hago es forzarme en ciertos momentos del día. Estos particularmente son en la mañana. Es que creo que esa es una misconception que la gente tiene. El ser humano no es ordenado. No, o sea, si El tú, ser humano se fuerza a ser ordenado. Solo la cosa es que hay algunos que ya tienen ese proceso más desarrollado que otros. No, pero escúchame, weón. Es que no nada más el ser humano, güey. El universo y las partículas de la física tienden al caos. Solo di cómo haces tu lista. Ok, el universo tiende al caos, güey. Si tú como ser humano al universo no le pones ciertas reglas y nomás lo dejas ahí existir, tiende al caos. Lo mismo pasa con un pendejo. Un pendejo tiende al caos, güey. Entonces tú necesitas tomar y forzar ciertos momentos de orden para administrar ese caos. Yo lo que hago es me despierto, me tallo mis ojitos, como ya platiqué en otro podcast, Ajá. y me tomo una primera hora del día que muchos la toman como el desapendeje. O sea, mi primera hora del día es desapendejarme, que va más o menos como poquito antes de las 7, como tal vez 6:50, algo así, tal vez hacia las 7:40, un poquito antes de las 8. En ese rato no tengo como contacto prácticamente con nada que tenga que ver con tecnología, celulares, computadora, nada. Solo soy yo, mi café, porque aprendí a programar mi cafetera y eso ha cambiado mi vida. Uh-huh. Y tengo una listita donde pongo mis pendientes, una libretita. Y lo primero que se me ocurra lo apunto. Lo apunto. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Ya sea un pendiente personal, un pendiente de laboral, un pendiente de la escuela, etcétera, los apunto como me vaya acordando. ¿Por qué lo hago y durante el espacio de 1 hora? Porque muchos pueden decir, güey, eso no te toma 1 hora apuntar eso. Porque lo primero que sale es lo que traes muy en la mente y lo que de verdad urge, porque es lo primero de lo que te vas a acordar. Termino de apuntar eso, me sigo tomando mi cafecito, tal vez me siento en otro lugar y van saliendo más cosas, porque ya empezaste a activar un poco los archivos en tu cerebro en donde vas guardando tus pendientes, y termino por tener una lista que varía mucho de día a día. A veces son 4 cosas, a veces son 10 cosas. Una vez que tengo esto, las ordeno y trato de ordenarlas por el nivel de complejidad que impliquen, ya sea en tiempo o en esfuerzo. Y siempre hago al principio lo más culero. O sea, es este principio que mucha gente dice el chiste es primero comerte lo feo y luego ya es el postre. Uh-huh. Es, si tú postergas lo que más hueva te da durante todo el día, lo más probable es que no lo hagas. Porque no vas a estar, no, al rato, en la noche dices, no, ya puta hueva mañana. No, chíngate, aguántate, súfrele la primera hora, hazlo más culero. Y así es como administro mi lista. Entonces ya a partir de eso, generalmente lo que sigue pues es irme a la computadora, etcétera. Pero ese es mi momentito de administrar el caos. Que de hecho el segundo consejo que viene aquí es hacer objetivos diarios. No tienen que ser objetivos de investigación ni cosas muy complejas, pero sí tienes que al menos plantearte, mínimo hoy tengo que conseguir esto. Sí, o sea, tengo que sacar este pendiente, ir a tal lado, conseguir tal cosa, llamar a tal persona, hacer lo que sea. O sea, lo que te dediques a hacer,
define qué quieres hacer ese día, porque ya tienes como más visualización. Entonces, estas son mis prioridades y esto es lo que mínimo hoy sí tiene que quedar. Entonces, ya te puedes sentar a hacerlo. Sí. Que tiene que ver con el otro consejo, que es termina una tarea a la vez. Sí. A veces nos pasa que estamos trabajando y de repente dices, verga, no mames, no hice esto. Y entonces abres otra pantalla y entonces empiezas a trabajar eso. Y luego, ay, no mames, eso. Y entonces de repente te sentiste muy productivo y te das cuenta que van 3 semanas y has avanzado 70% en todo. Sí. Cuando esto se entregaba ayer, esto ya lo debiste haber hecho. Esto no urgía, esto es para dentro de 6 meses y ya casi lo acabas. Porque no tienes ese orden de decir, güey, entonces vamos sumándole. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Entonces voy a acabarlo. A menos de que surja algo que de verdad sea mucho más prioritario. Como, no sé, güey, está temblando. O sea, chance que en ese momento tu objetivo sea salirte del edificio. Claro. Pero si no está pasando nada así, es como, ok, Simón, déjalo anoto, surgió esta mamada. Pero primero saco este pendiente y ya después saco lo demás. A mí me pasa, por ejemplo, que los martes se publica nuestro podcast de historia, Los Bardos de la Historia, que pues síganlo, está muy chido. Y lo que hago en la mañana después de hacer esta lista es me pongo a escucharlo, ya sea en YouTube o en alguna plataforma. Generalmente para esa altura ya nuestros becarios subieron al Drive los clips que después van a hacer los TikToks. Entonces, uno de mis pendientes, por ejemplo, en esa listita de los martes es arma los TikToks, edítalos y vuélvelos a subir al Drive para que puedan distribuirlos. Yo en ese inter los voy bajando y como pues toma un tiempo de descarga la computadora, mi correo está activo y puede que me llegue un correo con un pendiente diferente que tengo que hacer durante el día, pero no tiene una hora específica para hacerse. Yo tengo que forzarme a termina tu objetivo de los TikToks, güey. Termina tu objetivo de los Reels. Porque si me distraigo y me pongo a hacer lo del correo y ya se me olvidó lo de acá y luego toma su tiempo porque es descargar y editar, pero ya me distrajo otra vez este correo. Comparto esa idea. Para mí el multitask no existe, güey. Simplemente es hacerte pendejo en varias cosas al mismo tiempo. Ajá, güey. o no hacerte pendejo. O sea, es no lograr el 100 en ninguna. no lograr el 100 en ninguna y es preferible terminar una y después terminar otra a tener 2 a la mitad. Y no tienes idea. Y sé que debe haber una justificación psicológica, pero el que lo hagas en una lista y que lo escribas, hay un nivel de satisfacción en palomear un objetivo muy cabrón, güey. El momento en el que dices, esto ya lo hice, palomearlo, tachar lo que quieras, sí tiene un cierto efecto en ti muy cabrón. Sí. Este tiene que ver, es como puede resultar contraproducente con lo que acabamos de decir, pero es el tema de, si tienes tiempo, haz las cosas. Sé un pinche impulsivo para ese tipo de cosas. O sea, si por ejemplo tienes tiempo libre en ese momento del trabajo o estás haciendo puros pendientes de relleno, o sea, cositas que te van quitando y de repente sale algo que te da hueva, pero que dices, verga, esto es importante y lo puedo sacar ahorita, hazlo. O sea, y no nomás cosas del trabajo, es como, güey, necesito hacer un trámite oficial y tengo tantos días que puedo pedir en el trabajo. Güey, hazlo. No diga... El mexicano tiene mucho esa cultura de, no, pues, luego, no hay pedo, luego. Y ese luego se va haciendo una bola de nieve hasta que de repente te das cuenta que llevas 7 años manejando con una licencia de conductor en el que tú te ves de 17 cuando tienes ya 34 años, cabrón, no mames. Que en tu INE sigues viviendo en Tlalpan, sí, pero ya hasta hablas como yucateco. Sí, no mames, en tu INE tenías cabello, güey. O sea, no mames, o sea, ¿sabes? Haz las cosas. Ten un poquito esa impulsividad. Esto me funciona a mí mucho para trámites. Sí. O sea, esa impulsividad de, puta madre, tengo el dinero y tengo el tiempo, no tengo las ganas, pero de una perra vez. Entonces, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo sacar mi licencia de conducir porque no me animaba a ir a hacer a terminar como de estudiar, de practicar, hasta que un día dije, güey, chingue su madre, hice la cita. Y entonces ya tenía una fecha límite y dije, puta madre, pues hasta esa fecha límite. Y solo así pude. Eso está interesante. Hay una TED Talk que, según yo, es la TED Talk más vista en YouTube, que habla de el arte de procrastinar o cómo funciona la mente de un procrastinador. Vean, la neta está muy perra y pues son videitos de 15 minutos. Y justamente es un güey que habla de cómo su cerebro en la universidad funcionaba procrastinando cosas y lo hace de una manera muy gráfica. El güey es diseñador y te lo explica muy chido. Cómo el cerebro de un procrastinador funciona como con un changuito de la distracción y del instant pleasure, de la satisfacción instantánea. De decir, güey, tengo un pendiente pero no tenés una idea cómo me mamaría
ir a ver si ya cambiaron la banca del parque, güey. Y es literalmente esa parte en el cero en la que dices, güey, tengo que entregar este reporte del trabajo, pero no puedo hacerlo sin saber quién es el campeón de la AAA con más días de reinado, güey. No puedo hacerlo, no puedo vivir si no tengo esa información, güey. Es Rey Fénix. Ah, verga. Pero te mentí, es Tejano Junior. Rey Fénix Junior? es el más joven. Ah, sí, cierto. ¿O no? Ahorita les decimos, hay que ir a buscarlo. No, ese tipo de cosas pasan, güey. Y lo que les decía, ¿cómo funciona la mente del procrastinador? Es entender y asumir que existe este changuito del sentimiento del placer instantáneo, pero que cuando llega la fecha límite aparece el monstruo de la urgencia. Y este monstruo de la urgencia es el único capaz de espantar al changuito, güey. Uh-huh. Es el único capaz de decirle, vete al pito, tenemos que hacer esto. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que el monstruo de la urgencia nunca se aparece si tú no le pones una fecha para aparecerse. Si tú dijeras, güey, ¿sabes qué? Tengo que hacerme un chequeo médico, pero no le pones una fecha, te lo juro que nunca vas a ir. En cambio, si tú hablas al consultorio, haces una cita para dentro de 3 meses, esos 3 meses, arre, que te valga verga tu vida. Métete perico, me vale verga. Pero vas a tener una fecha en la que tu changuito de la procrastinación se va a morir. Está muy cagado, por ejemplo, con mi nutrióloga. Creo que tiene que ver un poco con eso. Que me dice, güey, o sea, al Chile podrías ya no venir. O sea, y le dije, sí, pero no. Le digo, porque si no tengo la fecha límite de que me van a medir, sí, me descuido. Esa fecha límite me motiva. Claro. A mí aunque el resultado podría seguir siendo el mismo, el hecho de saber que o sea, que sabes que sigo teniendo fechas límites y que entonces en ese inter me tengo que seguir portando bien, porque si ya es libre, depende de solo de mí y ya no hay como la medición, ya no hay como una presión que tú mismo te pones. Y que en la utopía debería ser libre y deberías no tener a alguien que te revise, pero lo cierto es que funciona y no condenemos el que tal vez necesitamos que alguien más o participe del proceso. Bueno, es que sigue siendo libre porque al fin y al cabo son fechas límites que yo mismo me pongo, ¿no? O sea, porque sí, podría decirle a mi nutrióloga, pero ya, güey. Más bien, o sea, en tu libertad involucraste a alguien más en el proceso. Uh-huh. Eso es una decisión buena. Creo que así funciona más o menos de las fechas límites. Y es lo mismo, o sea, es como, güey, digo, también no te pongas la soga al cuello, o sea, de que, ¿cuándo puedes entregar esto? Mañana. Y sí, es un trabajo que podrías entregar hasta dentro de 5 meses, pues. Pero es cuando vas jugando con las fechas límite, pero sobre todo cosas que dependen enteramente de ti, como por ejemplo hacerte un chequeo médico, como ir a hacer un trámite, como, no sé, cualquier cosilla, ir a comprar algo. A veces pasa de que, verga, dentro de un mes se casa mi prima y tengo que comprar un regalo. No sé cuántas veces yo he ido a comprar regalos así de que el mero día, porque no dije, güey, no, ya, el viernes voy y chingue su madre. Yo he ido a un montón de graduaciones y bodas donde la corbata la compro ese día. Uh-huh. O donde 2 días antes se me ocurrió llevar el traje a la tintorería. Y es porque no lo apuntaba y porque no lo sabía, güey. ¿Sabes también qué funciona? Como pedirle a alguien que te acompañe a hacer eso, uh-huh. Porque entonces haces como la cita. O sea, sí. Yo a veces como, güey, tengo que ir a comprar tal regalo, ¿me acompañas el viernes? Simón. Y aunque te estés muriendo de flojera, ya quedaste con alguien que te va a acompañar. Y entonces... lo haces también por el compromiso social de... Sí. Y es lo que te decía de comprometer a alguien. Uh-huh. En tu libertad involucraste a alguien más en el proceso, güey. Sí, que es lo mismo de hacer ejercicio, por ejemplo, también puede ser, o sea... Eso funciona mucho... Y ha funcionado desde un chingo de años. Por ejemplo, cuando se generaron los primeros clubes de lectura. Los clubes de lectura eran como con una idea principal de compartir un libro en común que leíste. Pero el hecho de que tú supieras que en determinado día del mes se iban a reunir para platicar cierto libro hacía que la gente le chingara a acabarlo, güey. ¿Por qué? Porque no querían quedar mal con el club, ¿cómo nosotros empezamos a tener orden en nuestros podcasts cuando nos comprometimos a que cada martes iba a salir uno? Exacto. Sí, y ya cada quien sabrá, es cómo juega un poco el changuito uh-huh. de la satisfacción instantánea. Y yo he tenido, por ejemplo, varios donde tengo podcasts que los tengo escritos un mes antes y otros que un día antes lo estoy terminando, uh-huh. Pero tenemos una fecha, güey. Tenemos una fecha para que salga. Y eso es lo que hace la diferencia con otros creadores o con nosotros mismos antes de decir, pues tengo una idea y cuando la acabe la grabamos, güey. Sí. No, aquí es forzarlo. También otro consejo que podemos dar es establecer tiempo específico cuando se trata de tareas largas. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, estás en un proyecto largo, ¿no? De un año, de 6 meses, que puede ser muy fácil decir, ay, güey, pues chingue su madre, lo voy haciendo ahí en el tiempo. No, los martes de 3 a 4 es el horario de tal proyecto. Sí.
¿Por qué? Porque entonces le das ese espacio, lo bloqueas. Yo tengo gente que inclusive lo bloquea en su agenda. Y aunque técnicamente están libres, no están libres. Le están dando ese proyecto. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ya no pasa eso de que estás a tu total libertad de cuando tengas tiempo. Pero el pedo es que en ese tiempo libre, si no lo bloqueas, lo vas a ocupar por otra cosa. Porque ¿sabes cuál es el pedo? Realmente nunca tienes tiempo. ¿Por qué? Porque se te puede ir en cualquier cosa. Porque inclusive el tiempo libre también es tiempo que ocupas en ti. Claro. Entonces, si de repente sientes ese tiempo que no lo tienes que utilizar, dices, pues puedo jugar videojuegos. En cambio, si tienes el constante recuerdo de, güey, este proyecto se entrega en 6 meses, pero cada semana le estás dedicando 1 hora, lo vas monitoreando y vas sintiéndolo cada vez más cercano. Y para complementar eso, no sé si los tienes en los consejos de más adelante, pero si tienes algún proyecto, un objetivo... No, este es el último consejo. Bueno, es el penúltimo. Bueno, si tienes algún objetivo o algún proyecto, como dice Sergio, de estos de 6 meses o de 1 año, además de que te destines un tiempo en la agenda para ello, no tengas como único objetivo el objetivo final, sino trata de tenerle pequeños objetivos intermedios. Por ejemplo, si, no sé, de aquí... Voy a poner un ejemplo. De aquí a 1 año yo quiero ahorrar 20,000 pesos. Pues que tu objetivo no sea en 1 año revisar tu cartera a ver si tienes 20,000 pesos, sino... Eso significa que en 6 meses debería tener 10,000. Uh-huh. Lo que significa que en 3 meses debería tener 5. Lo que significa que más o menos al mes debería estar ahorrando cercano a los 2,000 pesos. O sea, así tienes un objetivo que es el mismo, el de los 20,000 pesos, o como tú lo quieras trasladar a tu objetivo personal a 1 año, pero vas haciendo chequeos. Y hay mucho mame con las figuras, por ejemplo, de los project managers, que dice este mame de Chango aprende a decir cómo vamos y lo nombran project manager. Pero, güey, el que alguien sepa administrar a un equipo de trabajo con un objetivo para saber cómo va el objetivo y si estamos en lo planeado, es complejo. Y es básicamente eso, es saber... yo, por ejemplo, he tenido experiencia laboral organizando eventos masivos de mucho público o que conllevan varias alianzas y, por ejemplo, como, no sé, congresos. Güey, yo sé que voy a tener un congreso en noviembre, pero no voy a llegar al congreso en noviembre a ver qué hago, sino yo sé que en 35 días sale la convocatoria, en 37 salen estos correos, en 39 sale este oficio, en 40 sale y tengo esta conversación, tengo espacios versátiles por si de repente se me alarga esto, pero debería cumplirlo en tal. Este proceso es lo que hacen los project managers, o un poquito más complejo, pero es para que no llegues con los calzones en la mano, sino que sepas a lo que vas a llegar, güey. Que de hecho ese es el último consejo. Número 6, consejo para organizar y administrar tu tiempo. Págale a alguien para que lo haga por ti. Si de plano sientes que estás valiendo madres, hay gente que lo puede hacer por ti, que te puede estar chingando. Porque es válido aceptar, necesito que me estén chingando para hacer las cosas. Pero, papi, las cosas no son gratis. Entonces, hay gente que lo hace muy bien. Sí, yo, por ejemplo, la verdad, yo soy bastante bueno para chingar a la gente para que se hagan ustedes las cosas. Si ustedes quieren ponerle un poco de orden a su vida, pues páguenle a Sergio para que esté administrándoles ese pedo. No, sí, o sea, siendo totalmente sincero, ¿no? La constancia que tiene, por ejemplo, el podcast de Los Varos de la Historia es en gran parte por este sentido de organización que tiene Sergio. En general, el canal en sí. Y es un tema en el cual yo me he adaptado. Y hoy por hoy ya no tengo el mismo desvergue que yo tenía hace 6 años, tal vez con el contenido, pero es por cierto orden que se le da. Entonces sí, depositar la confianza en este tipo de personas, por algo son caros quienes hacen esto, porque depende en gran medida del éxito de un proyecto, de que se alcance un objetivo. Pero no solo debe ser en lo laboral, puede ser en lo personal, puede ser en lo social. No, es que en todo, o sea, saber administrar tu tiempo y tus actividades es para todo, o sea, inclusive lo social. Tengo gente que no se da tiempo para ver a sus amistades, pero porque no sabe administrarse, o sea, no sabe decir, voy a ver a esta persona y luego a esta persona y luego va a estar así. Yo sigo a un güey de Estados Unidos que tiene un podcast también y que dice que él hablaba de esto, de la administración del tiempo. Dice que él, dentro de su administración del tiempo, tiene espacios destinados semanalmente en horarios específicos para ver a su mamá.
Sí. Y es como, güey, no sé lo que vaya a ser el resto de mi semana, pero yo sé que de tal hora de la tarde a tal hora de la noche, los martes, veo a mi mamá. ¿Cómo me comprometo a que sí ocurra? Una semana antes compro boletos del cine para ir con ella. Entonces ya tengo los boletos, ya sé dónde es, ya sé a qué hora y además ya le dije porque le llegan a su correo. Porque es más fácil moverte en ese esquema de no sé qué voy a hacer en ese momento. O sea, no sé qué voy a hacer en ese momento. Es ya sé qué voy a hacer en ese momento, solo no sé cómo voy a llegar ahí. Ajá, exactamente. Sí, o ya sea, tienes el compromiso, ya tienes todo armado y además si tú lo pones fijo en tu agenda, el resto de cosas que te puedan surgir hace que lo puedas acomodar. A mí no me pasaba y se me hacía ultra mamador cómo lo escuchaba antes, pero hoy ya me pasa que si alguien me dice, güey, ¿te gustaría ir a tal evento, acompañarnos en tal lugar? O por ejemplo, lo que a mí me pasa de chamba de ¿te gustaría ir a tal lugar a dar un curso o dar una plática? Ahora siempre tengo que contestar, dame 5 minutos para revisar mi agenda. Porque a pesar de que antes se me hacía muy mamador, hoy sin eso no funciono. Y porque me llegó a pasar decir que sí a 3 personas y darme cuenta el día antes o ese día en la mañana que las 3 personas eran el mismo día lo que me pidieron, güey. Y está de la chingada. Sí. Entonces, espero que esta pequeña plática, estos consejos, pues les puedan ayudar un poco, ¿no? Si quieren seguir platicando sobre este tema tan apasionante de la administración del tiempo, están abiertos todos nuestros DMs para que vengan a platicar con nosotros. Porque la verdad es que, como dice Lechu, es un tema que impacta toda nuestra vida y de verdad aprender a administrar el tiempo con estas pequeñas como life hacks puede mejorar muy cabrón tu calidad de vida, además de que dejes de sentirte culpable cada que no cumples lo que te habías propuesto porque no tenías ni perra idea de cómo hacerlo. Exactamente. La gente que hace esto efectivamente puede acabar el Elden Ring y no atrasarse en su chamba, güey. Sí. No conozco a nadie y nadie conoce a nadie, pero yo creo que puede pasar. Ajá. Yo no puedo acabar el ring, pero porque soy malísimo. Porque no lo tengo yo. Pero me podría organizar para hacerlo si tuviera un poco más de talento. Si les gustó este contenido, amigos, pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Lechuvisa. Y este podcast lo pueden seguir en Spotify y en Amazon. No, en Apple. En Apple Podcast, en Amazon Music. Es que no está todavía en todos lados. Síganlo ahorita en Spotify y en iBooks si quieren. Ya después les avisamos cuando vaya a estar en todos lados. Pero si nos como siguen todo en... lo que no te enseñan en la escuela. Si nos siguen en redes sociales, les vamos a avisar cuando esté en otras plataformas. Sí. Y particularmente coméntenos si lo están escuchando en YouTube o en nuestras redes sociales, ¿qué hacen ustedes? Porque también, como dije al principio, cada quien tiene sus propios hacks, truquitos para organizarse. Coméntenos qué hacen y tal vez le pueda servir a alguien más de la comunidad para irnos retroalimentando. Sí. Nosotros fuimos Lechuvisa y les recordamos que un mono puede aprender a decir cómo vamos y ser un project manager, pero un project manager no puede trepar un árbol para bajar un coco. Exactamente. Adiós. Tanto que les pagan y no pueden aventar caca.